Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ida y vuelta. Qué placer poder reencontrarnos con todos ustedes. Una vez a la semana estamos compartiendo estos programas, simplemente 20 minutos que te puedas tomar de tu tiempo para poder reflexionar un instante, un momento sobre temas de la vida y poder compartir con todos ustedes la óptica de Dios sobre esos temas, poder compartir con ustedes el Evangelio, poder ver a través de la mirada de Dios las cosas que nos pasan en la vida, en lo cotidiano de nuestra vida. Eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Así que bienvenidos a un nuevo programa de ida y vuelta. En esta oportunidad ya estamos en el programa número 17 y durante los próximos 20 minutos vamos a estar desarrollando un tema junto a todos ustedes, compartiendo una historia de la palabra de Dios y esperamos como siempre que les pueda ser de bendición, que les pueda llegar a su vida el mensaje que Dios tiene en definitiva para vos en esta oportunidad. Estamos a través de diferentes medios llegando a todo el mundo. Estamos desde la ciudad de Yun, aquí en el departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay, llegando a través de internet a todo el mundo, como les decía. Los viernes en la noche estamos en Radio 7 a las 23:30, www.radio7.com.uy. Estamos los viernes ya en la noche subiendo también los videos a nuestra red social YouTube, a nuestro canal en YouTube. Estamos subiendo los videos, así que allí también pueden apreciar los programas de ida y vuelta. Todos los programas están en nuestro canal de YouTube. Ponen Hugo Vares, allí ya les sale el canal y pueden estar entrando entonces para poder apreciar todos los videos que tenemos para compartir con todos ustedes. Y por supuesto los sábados en la mañana estamos en la pantalla de Canal 14, en Yum TV, TV Cable Yum, Canal 14, allí estamos para compartir también el Evangelio con todos ustedes. Así que si has visto el programa, si en alguna oportunidad viste alguno de los videos, si estás mirando en estos momentos en el cable o si estás escuchando en la radio, bueno, compartilo también con algún amigo. Tenemos un Facebook que se llama Sion Gospel Comunicación, allí nos encuentran y pueden mandarnos, yo que sé, algún mensaje, pueden dejarnos algún pedido de oración, lo que ustedes quieran a través de nuestro Facebook. Es la manera que tenemos de estar en contacto con todos ustedes. Sion Gospel Comunicación, allí estamos poniendo siempre los programas de ida y vuelta, así que bueno, podés compartirlo con algún amigo si querés, podés brindarle la posibilidad de que también, así como quizás tú fuiste bendecido a través de este programa, que también tu amigo, tu familiar o quien sea, bueno, pueda también ser bendecido a través de este programa. Así que bueno, un abrazo para todos, muchas gracias por estar allí del otro lado, escuchando, viendo, ida y vuelta, y gracias por tomarte estos minutos que estoy seguro que van a ser de mucha bendición para tu vida. Estoy seguro de que Dios puede hablarte en esta oportunidad, estoy seguro de que Dios puede tratar con tu vida. No interesa si sos cristiano o no sos cristiano, si vas a una iglesia, si no vas a una iglesia, eso no interesa. Lo que interesa es tener un corazón abierto para recibir el mensaje de Dios para tu vida. Así que bueno, como siempre, el agradecimiento por estar allí del otro lado y bueno, compartiendo cada semana estos microprogramas, compartiendo este espacio que nos brindan, ya sea a través del cable, a través de la radio, a través de internet. Así que es un placer, es un gusto entonces, y vaya el saludo y el abrazo para todos ustedes. Bueno, en el día de hoy voy a estar compartiendo una historia bíblica muy conocida quizás para aquellos que van a una iglesia o que en algún momento fueron a alguna iglesia evangélica. Es una historia muy conocida sobre algo que ocurrió cuando Jesús andaba por aquí en la tierra, cuando Jesús andaba con sus discípulos. Una historia, un hecho muy particular que ocurrió, que nos deja una enseñanza muy importante que perdura a través de los años. Es que la palabra de Dios sigue siendo la misma.
Y la palabra de Dios va perdurando, van pasando los años, van pasando las personas, van pasando los gobiernos, y la palabra de Dios sigue siendo la misma, la palabra de Dios no cambia, y sigue siendo útil, ya sea para los discípulos que anduvieron con él, sigue siendo útil para los apóstoles, sigue siendo útil para aquella iglesia primitiva, como también sigue siendo útil para nosotros, para los que estamos hoy en día aquí en la tierra. Así que estoy seguro que esta historia te va a bendecir. Me había quedado pendiente este pasaje del anterior programa, que en realidad creo que no lo compartí. En el anterior programa estuvimos hablando de la importancia de alguna manera de buscar a Dios y sentirnos seguros en Dios, y allí compartíamos ese salmo que hablaba de alzar nuestros ojos a los montes, y bueno, nos preguntaba ese salmo de dónde vendrá mi socorro, y a la vez contestaba allí el salmista diciendo que mi socorro viene de Jehová. Y tenía este pasaje para compartirlo, al final por una cuestión de tiempo no lo pude compartir, y justamente es la intención, dejarles este pasaje de la Biblia que está allí en el Evangelio de Mateo. El Evangelio según Mateo es el capítulo 8, el versículo 23, una historia muy conocida que tiene que ver con una tempestad, con una tormenta que se había levantado en el medio del mar, donde estaban allí algunos de sus discípulos. Muchos de ellos sabían andar en barco porque eran pescadores, y bueno, en el medio de este mar se levanta esta tormenta, y Jesús estaba allí, y Jesús hizo algo y calmó justamente esa tempestad. Dice que entrando Jesús justamente en la barca, dice allí, reitero, Mateo capítulo 8, versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, dice. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Como les decía, es una historia muy conocida, pero quizás tú nunca la has escuchado. Quizás, en definitiva, tú nunca has escuchado el Evangelio. Sabemos que de diferentes maneras el Evangelio está llegando a cada uno de los hogares, ya sea aquí en la ciudad de Yun, como en el mundo entero. Creo que muchas personas, o quizás la mayoría, o todos, en algún momento han escuchado el Evangelio. Pero no todos le abren el corazón, la puerta a Dios, o no todos le dan la oportunidad a Jesús de que pueda entrar en sus vidas. Simplemente lo han escuchado al Evangelio. Y qué bueno que en esta oportunidad, además de escuchar, puedas abrir tu corazón y dejar que ese Evangelio, que ese mensaje de salvación pueda entrar en tu vida. Qué bueno que le puedas dar una oportunidad a Dios en este momento, en esta noche, en este día, en el momento que lo estás mirando a este video, en el momento que estás escuchando en la radio, en el momento que estás allí viendo el programa en la televisión, cualquiera sea el momento, qué bueno que le puedas dar una oportunidad al Evangelio. Y bueno, esta historia habla acerca de Jesús, sus discípulos, los pone en esta situación, en un barco, en el medio del mar. Jesús anteriormente había terminado de hablar a otras personas. Él utilizaba justamente el barco y el mar y la orilla del mar para poder brindar muchas veces sus sermones, sus discursos, dar la palabra que Dios le había mandado a toda aquella multitud que lo seguía, y lo hacía por una cuestión de acústica. En aquel momento no existían los micrófonos ni los parlantes, entonces él se ubicaba dentro del barco a la orilla del mar, y las personas, digamos, en la zona de la playa lo escuchaban, y había una cuestión de acústica que, según dicen los que saben, los eruditos de la Biblia, los que han estudiado la palabra de Dios, era una manera entonces de llegar a todas aquellas personas y que todos los puedan escuchar. Bueno, había terminado de dar ese mensaje, Jesús ya partía junto a sus discípulos para el otro lado de la costa, para el otro lado del mar, y allí estaba en esa situación. De repente se levanta una tormenta, convengamos que esto es también muy típico. Muchos hemos visto quizás alguna película, como en el mar cuando van navegando en el barco se levantan esas tormentas que son realmente impresionantes. Muchas de ellas han terminado con naufragios, muchas de ellas han terminado con aquellos barcos y han terminado con muchas personas que han fallecido en el mar a causa de tormentas que se han levantado y que no han podido soportarlas aquellos barcos. Y bueno, aquí tenemos esta situación, una tormenta
muy grande. Dice que eran tan grandes que las olas cubrían la barca. Una barca que me imagino no era tan grande, era pequeña. Allí iba Jesús con sus discípulos. Y lo curioso de esta historia es que Jesús dormía. Yo imagino la desesperación de aquellos discípulos. Algunos, como le decía, eran pescadores, conocedores del mar y que la vieron muy complicada. Si no, quizás no lo hubiesen despertado a Jesús. Si no la hubiesen visto bien complicada la situación, no lo hubiesen despertado a Jesús. Pero aparentemente esta tormenta era bastante complicada, bastante difícil y no tuvieron otra que despertarlo a Jesús. Y lo curioso era que Jesús dormía. Muchos coincidimos en esto. Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando y Jesús estaba probando la fe de sus propios discípulos, a ver qué hacían en esta situación. Y lo que hicieron sus discípulos fue lo que hubiésemos hecho muchos de nosotros, conociendo el poder de Jesús, sabiendo de lo milagroso que era Jesucristo, del poder que tenía Él. Lo primero que hicieron fue acudir a Jesús. Quizás intentaron solucionar la situación o ver cómo podían hacer, pero vieron que no podían. Y vieron que el único que allí podía hacer algo por ellos era Jesucristo, era el propio Hijo de Dios que iba sentado en aquel barco con sus discípulos. Y lo que hicieron fue despertarlo. Y allí le dijeron sus discípulos: Señor, sálvanos que perecemos. Entonces Jesús allí mandó a aquella tempestad, a aquellos vientos, a aquellas olas, a que se calmen. El poder justamente del Hijo de Dios era el que podía causar ese efecto sobrenatural, esa obra milagrosa y sobrenatural de poder calmar la tempestad, una tormenta, tan solo con su palabra. Ese era el poder de Jesucristo. Pero yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, y lo digo particularmente, no sé si en tu caso que estás viendo, en algún momento le dijiste justamente a Jesús: Señor, sálvame. Señor, sálvame porque perezco, sálvame porque te necesito, porque me está yendo muy mal en la vida, porque realmente no puedo soportar esta situación. Señor, sálvame. Muchos de nosotros le dijimos en algún momento de nuestra vida que necesitábamos justamente de Señor. Y quizás tú en este momento no le has dicho eso a Jesucristo y has intentado buscar las soluciones de otra manera. Quizás tú te sientes como alguno de estos discípulos intentando buscar la solución humanamente, intentando apoyarte en tu propia sabiduría, en tus propios conocimientos. Porque pienso, me hago la película, digo que alguno de estos pecadores intentó solucionar la situación, intentó lidiar con la tormenta, intentó llevar la barca a tierra firme, intentó poder solucionar esa situación que se le había presentado, apoyado en su conocimiento, en su sabiduría, en su experiencia, pero lo cierto es que esta gente, no todos, pero esta gente de sus discípulos, que conocía justamente el mar, que conocía lo que era andar en barco en medio de una tormenta, lo que hicieron fue terminar acudiendo a Jesucristo porque realmente no podían con esa situación. Y todas estas cosas están escritas en la Biblia para dejarnos una enseñanza a cada uno de nosotros. Y la enseñanza justamente que sacamos, o una de las enseñanzas que se puede sacar de este pasaje de la Biblia, o la que yo tomo, por ejemplo, es que en nuestra vida también se nos presentan situaciones como estas, se nos presentan situaciones de tormenta, situaciones de tempestad, situaciones bastante oscuras, situaciones difíciles que muchas veces no las podemos lidiar solos, y es allí donde necesitamos de la ayuda del Señor, es allí donde necesitamos de que alguien nos extienda una mano. Yo entiendo, decía anteriormente, que muchos de ustedes quizás han pasado por esta situación, pero nunca le han dicho al Señor: sálvame, o Señor, ayúdame, o Señor, no puedo más con esta situación. Y han querido solucionarla a su manera, han querido solucionarla con su propia sabiduría, con su propio entendimiento, con su propia experiencia, como diciendo: yo no necesito de Dios, en algún momento de mi vida ya he pasado por este tipo de situaciones y yo he sabido salir adelante solo. Pero he aquí donde quiero hacer un punto justamente de reflexión. Muchas veces podemos quizás sí salir por nuestra propia cuenta, pero muchas veces esas situaciones se van a repetir, o estamos encerrados, estamos allí en un círculo, estamos dando vuelta en el mismo problema y nunca podemos salir, o salimos por un instante y después volvemos a caer en el mismo problema, en la misma situación, y llega un momento, hay que ser sincero muchas veces, llega un momento que no podemos con nuestras fuerzas solucionar algunas situaciones.
Y hay muchas personas, triste y lamentablemente, y esto no es nuevo, muchas personas que enredado en sus propios problemas, pueden ser, yo que sé, problemas económicos, problemas en la familia, todos tenemos algún tipo de problema. Enredados en sus propios problemas, uno caen en situaciones de depresión y muchas veces terminan por quitarse la vida, entendiendo que esa es la forma, la manera de poder encontrar una solución a ese problema. Y no saben que se están acarreando un problema mucho más grande, que tiene que ver con la salvación de su vida, que tiene que ver con la vida eterna y que tiene que ver no con esta vida terrenal que estamos viviendo aquí. Entonces, quitarse la vida no es una solución, es un problema mayúsculo realmente que se acarrea la persona. Piensa que terminan con los problemas, pero aquí terminará quizás con la situación aquí en esta vida terrenal, pero en la vida eterna, en la vida que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros, allí tenés un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque no tenés entrada en el reino de los cielos. Porque decidiste terminar con tu vida cuando el único control lo tiene Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Hoy venía pensando también, por ejemplo, aquí en Uruguay se está trabajando mucho en las mutualistas y en la salud pública, en los temas de salud mental. Preocupa y mucho en nuestro país los temas de salud mental. Hay clínicas especializadas en salud mental. Las mutualistas tienen que atender las situaciones de salud mental porque hay muchas personas con problemas. Hay muchas personas que lamentablemente se quitan la vida, muchas personas que viven bajo depresión, que tienen que tomar medicamentos para poder dormir, para poder llevar su vida. Y hay personas sin rumbo que no saben qué es lo que va a pasar el día de mañana, que no tienen ninguna idea de su futuro, que no saben ni qué es lo que van a hacer, porque están cargadas con un montón de problemas. Están viviendo en una tormenta, están viviendo en una tempestad y no saben cómo van a lidiar con esa situación. Y estamos hablando que son tristes y lamentablemente muchas personas en Uruguay que sufren de depresión. Quizás no es tu caso, vos decís, yo no sufro de depresión, yo puedo manejar mis situaciones y no tengo necesidad de acudir ni a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni menos acudir a Dios. Quizás sos una de esas personas. Yo digo que en algún momento de tu vida vas a necesitar de Dios porque no vas a poder con esa carga solo. No vas a poder con esa situación solo, vas a necesitar decirle al Señor, como le dijeron los discípulos, sálvame Señor porque perezco, sálvame Señor porque estoy perdido en esta situación y no encuentro realmente una salida. Y el Señor está allí, está atento a nuestra necesidad y es el único que puede sacarte de esa situación, es el único que puede calmar la tempestad. Más adelante decía en este versículo, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Se calmó aquella tormenta. Y quizás el Señor te está diciendo justamente en esta oportunidad también, hombres de poca fe, sos una persona quizás de poca fe, necesitas fortalecer la fe en tu vida. Porque no podés con ciertas situaciones, porque no te animás a creer en Dios, porque no querés depositar tu confianza. A veces somos muy soberbios y pensamos que somos autosuficientes y nos olvidamos de que somos dependientes de Dios porque Dios es el que nos dio la vida. Nosotros no nacimos por nuestra propia cuenta. Dios es el que nos dio la vida, entonces dependemos de Dios, tenemos que depender de Dios, necesitamos de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, las cosas en la vida son diferentes. Los problemas siempre los vamos a tener, mientras estemos aquí en la tierra, problemas siempre vamos a tener, siempre vamos a vivir alguna circunstancia difícil en nuestra vida, pero es diferente cuando en vez de apoyarnos en nuestra propia inteligencia o sabiduría, nos apoyamos en Dios. Ponemos el problema en las manos de Dios. Le decimos, Señor, yo no puedo con esta situación. Se ha levantado Dios una tormenta en mi vida y yo, bueno, con esto no puedo. Y lo depositas en las manos de Dios y el Señor te ayuda a salir de esa situación. El Señor te calma esa tempestad, te calma esa tormenta, calma esa situación, ahoga ese problema. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida cuando depositamos nuestra fe justamente en Jesucristo. Así que bueno, esperemos que Dios no te diga, hombre de poca fe. ¿Qué pasa, hombre de poca fe? ¿No tenés fe de que yo puedo obrar en tu vida? Esperamos que el Señor pueda decirte, bueno, que sos una persona de fe, que sos una persona sabia, inteligente, porque pusiste tu confianza en Dios. A eso te invito,
a no dejar que los problemas te ahoguen y termines en una situación crítica de depresión o que termines quitándote la vida. A que le des una oportunidad a Dios para que pueda cambiar tu vida, pueda obrar en tu corazón, pueda calmar esa tempestad. Dios puede obrar en cualquier problema, en cualquier situación. Dios es un Dios poderoso por sobre todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Así que bueno, necesitas un milagro, acudí a Dios. Es el Dios de lo sobrenatural. Pudo calmar la tempestad. Dice que los discípulos decían: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Es el Hijo de Dios, el único al cual los problemas realmente le obedecen. Y si Él dice fuera problema, los problemas se van de nuestra vida porque Dios es el que lo ordena. Espero que, como siempre, haya sido de bendición esta palabra, haya llegado a tu corazón, le hayas abierto la puerta del Evangelio realmente a Dios, hayas abierto las puertas de tu corazón y que, bueno, esta palabra pueda entrar en tu vida y puedas por lo menos meditar. Es bueno que te puedas acercar a alguna iglesia evangélica. Si bien la iglesia no te va a salvar, te va a salvar Dios, es importante acercarse a Dios. Y bueno, allí en alguna iglesia evangélica de tu ciudad podés encontrar a Dios. Apoyate en personas de fe, en personas que creen en Dios también. Comunicate a nuestro Facebook, alguna inquietud, algún pedido de oración, Sion Gospel Comunicación, lo podés hacer. Recordad que estamos los sábados de mañana en Jun TV, Canal 14, a las 10:30, que estamos los viernes en la noche en Radio 7, a las 23:30, y que los viernes en la noche ya queda nuestro video colgado en nuestro canal de YouTube, en Hugo Vares. Allí podés estar apreciando entonces nuestros videos, todos los programas de ida y vuelta. Muchas gracias a todos ustedes. Será hasta dentro de una semana para nuevamente compartir un nuevo programa de ida y vuelta. Que Dios te bendiga.